Buen día, gente, bienvenido a mi canal de YouTube. Y para esta ocasión también analizaremos el método de Cross, pero su ejecución en marcos. Mi nombre es Camilo Villegas y comenzamos. Para hoy día tenemos este marco, un marco tipo Sercha, en los cuales tenemos dos cargas distribuidas de 50 kN y en el cual vamos a obviar la carga de viento y sobrecarga que se puede producir en las celchas, porque nuestra utilización de este marco va a ser para uso solamente de almacenaje, por ende no va a tener carga muerta ni carga viva dentro de él. Además de eso, la carga de viento no se va a aplicar porque la ubicación de esta construcción es donde la carga de viento es casi nula, cerca de los 10 km/h. Entonces por eso vamos a obviar esos dos detalles y vamos a concentrarnos solamente en estas cargas. Tenemos 4 apoyos empotrados a una misma distancia y diferentes tipos de longitudes. Si vemos la barra, el marco desde acá, podemos ver que nuestro marco es completamente simétrico de este lado y de este lado. Por ende, a la hora de calcular tanto factores de distribución como factor de rigidez, podemos ver que se van a repetir en los puntos. Entonces nos va a ser mucho más fácil los cálculos. Y eso. Vamos a pasar a conocer los datos para la realización del problema. Dentro de eso tenemos las barras, que son el cordón superior e inferior de este tipo de escuadrilla, 90 por 38 por 12 por 0,85 de espesor. Los montantes también con esta escuadrilla, las diagonales con este tipo de escuadrilla y la diagonal 2 con ese. Acá podemos ver que la diagonal 2 es la que va desde F a E o de E a M, diagonal 1 serían estas, y los montantes son los que van acá. Los montantes tienen la misma estructura que los perfiles verticales, los cuales van los apoyos. Cordón superior, la parte completa de arriba, cordón inferior de la cercha, la parte completa de abajo. A partir de eso también tenemos los momentos de inercia que vamos a utilizar en el cálculo de los factores de rigidez. Estos se hacen por barras, por ende estos son tanto del cordón superior, los montantes y las diagonales. Para comenzar y realizar los cálculos tenemos factor de rigidez, factor de distribución, cálculo de momentos, la tabla de datos y la comparación con el FTool, que es el programa que ya vimos, y vamos a analizar solamente la comparación de este dato. Como ya vimos en el tutorial pasado, ya lo demostramos, entonces solamente vamos a compararlo. Primero vamos a los factores de rigidez. Los factores de rigidez, como ya vimos, se calculan de dos formas, tanto para apoyos simples como para apoyos empotrados. En nuestro caso solamente tenemos este tipo de apoyo. Entonces vamos a realizar toda la construcción con este tipo de apoyo empotrado. Vamos, como dice acá, solo utilizaremos el apoyo empotrado y también obviaremos este 4 que está acá, porque al estar todo nuestro marco en apoyo empotrado no es necesario poner el 4 porque sería un múltiplo repetitivo que finalmente no nos ayudaría para nada, solo aumentaría en 4 el número o el valor ya determinado. El que sí va a variar va a ser el valor de la inercia y las longitudes. Para nuestro caso, como ya dije, nuestro marco es simétrico, por ende solamente tenemos que sacar los factores de rigidez en ciertos puntos para posteriormente repetirlos en las próximas barras. Esto porque la mayoría se repetía tanto en la inercia
como en las longitudes. Por eso sacamos estos puntos de AB, BC, BF, CB, CF, DC, FE, teniendo estos valores, los que posteriormente repetiremos en los siguientes puntos o en las barras, obteniendo estos factores de distribución. Todos los que vemos acá. Como ven, se van repitiendo la mayoría de los factores, 0,1, 0,2, 0,2, 0,17, 0,17 y básicamente se repiten al ser un marco simétrico. Posterior a eso, ya calculados los factores de rigidez, pasamos al factor de distribución. Para el cálculo del factor de distribución, como ya vimos, este se hace por punto, por ende hay que calcular todas las barras que llegan a ese punto. Por eso tenemos un KB1, que es el punto que vamos a analizar, y la suma de todas las barras que llegan a ese punto, para sacar el factor de distribución. Por ende tenemos lo siguiente. Como ya dije, la barra al ser simétrica, solo tenemos que sacar ciertos puntos para posteriormente repetirlos. Dentro de eso sacamos el ejemplo del factor de distribución en B, donde tenemos que llegan 3 barras de BAA, BAC y BAF, y tenemos los puntos de cada barra y la suma del total de las barras, dándonos estos factores de distribución. Para corroborar que estos factores estén buenos, tenemos que generar la suma de estos tres totales, y esa debería dar 1. Para el factor de distribución en F, vemos que llegan 6 barras, por ende la suma tiene que ser de las 6 barras, y tenemos que sacar 6 factores de distribución diferentes. La suma de estos, para corroborar también, tiene que dar un múltiplo, un total de 1. Posteriormente tenemos los factores de AB o GAF, que son los factores que van desde el empotrado hacia la barra. Eso siempre, al ser un apoyo empotrado, van a valer 1. Como les decía, sacamos los puntos B, el F, que tiene 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los puntos en A, que como ya saben, todos estos puntos van a valer 1 del factor de distribución. Al ser simétrica, por ende, desde acá hacia acá y desde acá hacia acá son iguales, estos factores se van a repetir acá, estos acá y estos acá, como el J en el B. Por ende, solamente tenemos que sacar un lado para posteriormente repetirlo en el otro. Siempre ir corroborando que los factores me vayan dando 1 y que sean similares a las vigas que están en el otro lado. Estos son el total de nuestros factores. Son bastantes, esto debido a que tienen bastantes barras y bastantes encuentros. Pero como dijimos, la mayoría se repite. Como vemos acá en B, estos factores se repiten en J. Entonces, como mencionamos, es una barra simétrica. Perdónenme un poco porque estoy un poco resfriado, pero podemos seguir. Una vez teniendo los factores, nos disponemos a calcular los momentos. Esto en base a este. Utilizamos la siguiente fórmula porque es la fórmula de carga distribuida en el apoyo empotrado, teniendo nuestros dos momentos. Aquí vemos que nuestra carga va hacia abajo. En nuestra fórmula, la carga va hacia arriba. Por ende, tenemos que hacer un cambio de signos en esta parte. Este va a ser positivo y este va a ser negativo. Se mantienen las fórmulas, pero cambian los signos para nuestro primer momento. Entonces el tramo BF nos va a quedar de este total. Un momento en BF negativo y uno en FB positivo, porque invertimos el signo. En nuestro tramo MG
también son invertidos los signos, pero cambiamos las fórmulas.